La ceremonia estaba impecable. Rodolfo Delgado siempre había gustado de las cosas grandiosas, y su boda no sería diferente. El salón del hotel más lujoso de la ciudad estaba repleto de invitados influyentes. Los arreglos florales habían costado una fortuna y la música ambiental parecía haber sido elegida para reafirmar su posición de éxito. Él miraba a su alrededor, satisfecho. Aquella noche sería inolvidable, no solo por la boda, sino por el momento que había esperado durante meses, Vera. Natalia cruzó entre los invitados, observando de lejos todo lo que pudo haber tenido, pero perdió. Él mismo se aseguró de que la invitación llegara a ella solo para alimentar su ego. Pero cuando finalmente la vio cruzar la entrada principal, se le cortó el aire. Ella no estaba sola. A su lado, 3 niños caminaban de la mano, todos con la misma expresión seria, y todos, sin excepción, eran la copia exacta de Rodolfo. El murmullo comenzó incluso antes de que él pudiera reaccionar. Los invitados intercambiaban miradas y se susurraban entre sí. La presencia de Natalia ya era inesperada, pero aquello era un escándalo. Fernanda, a su lado, apretó su mano con fuerza. ¿Qué está pasando aquí, Rodolfo? La pregunta de ella sonó casi como un susurro, pero él no pudo responder. Su mirada estaba fija en los niños. Cada detalle, desde los ojos castaños hasta la postura altiva, denunciaba lo obvio antes incluso de cualquier explicación. Natalia se detuvo a pocos metros de él y sonrió. No, con una sonrisa de satisfacción, sino de liberación. Creo que tienes algunas personas a las que conocer, dijo ella, con una voz lo suficientemente firme como para ser escuchada por todos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodolfo sintió el peso de las miradas sobre él, la expectativa de una reacción, de una explicación. Su mente giraba, buscando una justificación plausible, pero lo único que pudo hacer fue mirar a Natalia y a aquellos niños. El corazón le martillaba en el pecho y no era por la boda, era por el miedo. Miedo a lo que aquello significaba, a lo que estaba a punto de desmoronarse. Fernanda apartó su mano, retrocediendo un paso, como si de repente se encontrara frente a un extraño. Los padres de Rodolfo, sentados en la primera fila, mantenían una expresión petrificada. Su madre se llevó la mano a la boca, horrorizada. Su padre frunció el ceño con el rostro enrojecido de ira. En ese momento, lo que importaba no era la verdad, sino la exposición pública, el escándalo. Rodolfo, di algo. La voz de Fernanda cortó el aire, áspera, exigiendo una respuesta. Pero él no tenía palabras. Natalia, por otro lado, no parecía vacilante. No se apresuró, ni se intimidó. Simplemente se acercó a los niños y puso una mano sobre el hombro de uno de ellos. Intenté decírtelo, Rodolfo. Su voz sonó firme, pero cargada de algo más profundo, pero nunca me diste esa oportunidad. Un murmullo recorrió a los invitados. Rodolfo sintió que su rostro se enrojecía. Sabía que años atrás Natalia había intentado contactarlo, pero él nunca le dio importancia. En aquella época, cualquier recuerdo de ella era una molestia, un pasado que deseaba borrar. Sus padres ayudaron en ello, asegurándose de que ella quedara completamente cortada de su vida. Ahora, ella estaba allí con 3 pruebas vivas de lo que él eligió ignorar. Cerró los ojos por un instante, intentando contener el caos dentro de él, pero ya no había forma de huir. El peso de aquellas palabras cayó sobre Rodolfo como un puñetazo en el estómago. Miró a su alrededor, buscando algo que le ayudara a recuperar el control de la situación, pero lo único que encontró fueron expresiones de asombro y juicio. Su madre ahora miraba a Natalia como si su presencia fuera una afrenta personal, mientras su padre mantenía la mandíbula apretada, claramente intentando calcular los daños que aquella revelación ocasionaría a la familia Delgado. Fernanda cruzó los brazos, con los ojos brillando de indignación, como si esperara una confesión completa o, al menos, una negación desesperada. Pero, ¿cómo negar lo que estaba ahí ante todos? Los niños, aún tomados de la mano, observaban todo en silencio.
sin comprender del todo el torbellino de emociones que habían provocado. Rodolfo sintió un frío recorrer su espalda. Por primera vez en años, él no tenía control sobre la narrativa. La vida que había construido, basada en apariencias y estatus, se estaba desmoronando ante los ojos de toda la élite a la que tanto se había empeñado en impresionar. El silencio fue roto por la voz de uno de los niños. ¿Ese es nuestro padre? La pregunta, inocente y sincera, se escuchó lo suficientemente alto para que muchos la oyeran. Natalia asintió, apretando levemente los hombros de sus hijos, pero mantuvo la mirada fija en Rodolfo. Él sintió que algo dentro de él se rompía. En otro momento, en otra circunstancia, tal vez habría logrado sortear la situación, revertir el juego, desviar la culpa. Pero ahora no había salida. Natalia había traído la verdad de la forma más dolorosa posible. Ante todos, sin oportunidad para excusas o versiones convenientes. Se pasó la mano por la cara, intentando organizar sus pensamientos. Pero solo pudo sentir cómo crecía la presión. La voz de Fernanda volvió a cortar el aire. ¿Entonces? ¿Vas a decir algo o te vas a quedar ahí parado? La paciencia de ella se estaba agotando y Rodolfo sabía que, a partir de ese momento, cada decisión que tomara definiría lo que quedaría de su vida. Rodolfo respiró hondo, intentando calmar la tormenta que rugía dentro de él, pero el peso de la mirada de todos lo aplastaba. Abrió la boca para hablar, pero nada salió. Por primera vez. Las palabras que siempre había usado para imponerse y controlar situaciones no llegaban. Se volvió hacia sus padres, buscando algún tipo de apoyo, pero solo encontró la mirada fría de su padre y la expresión de total desaprobación de su madre. No había compasión, solo ira por el daño que aquello causaría a la reputación de la familia. Necesitamos resolver esto ahora, susurró su padre entre dientes, con el rostro aún rojo. Rodolfo sintió un sabor amargo en la boca. ¿Resolver? ¿Como si aquellos niños fueran un problema a borrar? Como si Natalia no hubiera pasado años criando a sus hijos sola, mientras él vivía en el lujo, rodeado de todo lo que el dinero podía comprar. Por primera vez, sintió un malestar distinto, algo que no era ni miedo ni ira, sino culpa. Sin embargo, Fernanda no parecía interesada en ninguna reflexión interna. Quería respuestas, certezas. ¿Es verdad eso, Rodolfo? Su voz ahora estaba cargada de frustración e incredulidad. Tienes 3 hijos y nunca me lo contaste. Él la miró, intentando encontrar las palabras adecuadas. Pero todo sonaba vacío. Porque, en el fondo, él conocía la verdad, nunca quiso saber. Nunca quiso abrir espacio a cualquier posibilidad que lo desviara de la vida perfecta que había construido. Pero ahora, la verdad estaba allí, estampada en el rostro de 3 niños que llevaban su sangre. Yo no lo sabía, fue todo lo que pudo decir, pero la respuesta salió débil, casi patética. Fernanda se rió, una risa amarga, moviendo la cabeza. ¿No lo sabías o no quisiste saber? La pregunta de ella quedó en el aire, resonando en el silencio del salón, mientras Rodolfo sentía el peso del pasado aplastando su pecho. El salón, antes tomado por murmullos discretos, ahora era un campo minado de miradas acusadoras. Rodolfo nunca se había sentido tan expuesto. Todo lo que había construido, toda la imagen impecable que había cultivado durante años, ahora parecía frágil, a punto de desmoronarse. Sentía el sudor corriendo por su nuca, pero no podía mover ni un músculo. Su mirada se volvió hacia Natalia, quien permanecía firme, sin apartar los ojos. Había algo en ella que lo desconcertaba, no era ira ni venganza. Era una certeza inquebrantable, como si ella hubiera estado esperando ese momento desde hace mucho tiempo, pero sin ningún deseo de verlo sufrir. Intenté, repitió ella, esta vez más bajo, casi para él. Envié mensajes, llamé, esperé una respuesta. Pero me ignoraste. No quisiste saber de mí, ni mucho menos de ellos. Las palabras, crudas y directas, le dolieron profundamente. Rodolfo tragó saliva, sintiendo el peso de lo que hizo, o mejor dicho, de lo que no hizo. Pero antes de que él pudiera reaccionar, su madre se adelantó con la voz cargada de frialdad. Esto es un absurdo. No hay ninguna prueba de que estos niños sean
Realmente de Rodolfo. El comentario provocó un escalofrío en Natalia, pero ella no se inmutó. Tienes razón, respondió, cruzando los brazos, y es precisamente por eso que traje todo documentado. Sacó de su bolso un sobre, y en ese instante, el aire pareció volverse más denso. Rodolfo sintió que sus piernas flaquearon. Ya sabía la verdad, no necesitaba papeles para confirmarla. Pero ver aquello expuesto ante todos, sin lugar a dudas ni maniobras, hizo que algo en él se rompiera de una vez por todas. Su madre, atónita, miró el sobre como si fuera un veredicto de muerte. Fernanda soltó una risa irónica. Genial. Ahora tenemos hasta prueba formal de tu mentira. Rodolfo cerró los ojos, sintiendo el mundo girar. Ya no había a dónde huir. Rodolfo tomó el sobre con manos temblorosas. Sabía que cualquier intento de impugnación sería inútil. Sus ojos recorrieron rápidamente los papeles y allí estaba lo que ya temía: los exámenes, la confirmación indiscutible, 3 niños, 3 informes, un único nombre en la sección de paternidad, el suyo. No había margen para dudas ni especulaciones. Levantó la mirada y encontró a Natalia aún firme, sin parpadear. Nunca quise exponerte así, Rodolfo, dijo ella, con la voz cargada de una mezcla de agotamiento y de una justicia tardía. Pero necesitaba que lo supieras. Ellos necesitaban que lo supieras. Fue en ese momento cuando él sintió el verdadero golpe de la situación. No se trataba solo de que su boda se desmoronara o de que su reputación quedara arruinada. Se trataba de 3 vidas que él nunca reconoció. 3 niños que pasaron años sin saber quién era él porque eligió no escuchar. La vergüenza comenzó a mezclarse con un sentimiento nuevo, un miedo profundo a lo que había perdido. Pero antes de que él pudiera responder, el caos a su alrededor estalló. Fernanda dio un paso adelante, quitándole los papeles de las manos de manera brusca. ¿Entonces es eso?, preguntó, con la voz temblorosa de ira. ¿Realmente tienes 3 hijos y simplemente seguiste con la vida como si nada hubiera pasado? Los invitados observaban en un silencio absoluto, algunos atónitos, otros claramente deleitados con el escándalo. Los padres de Rodolfo parecían paralizados. Si reaccionaban de forma equivocada, podrían destruir aún más la imagen de la familia. Pero Fernanda no tenía nada que perder. Pasé años a tu lado, creyendo que te conocía, continuó, con los ojos llenos de lágrimas, y ahora descubro que, todo el tiempo, fuiste un cobarde. La palabra lo golpeó como un puñetazo en el pecho. Cobarde. Quizás esa era la verdad que él nunca quiso enfrentar. Rodolfo miró a los niños, que seguían junto a Natalia, sin saber cómo reaccionar. Ellos lo observaban con una mezcla de curiosidad y cautela, como si aún no creyeran que él realmente estaba allí. El mayor, de cabello oscuro y ojos penetrantes, lo miró fijamente, y en ese momento, Rodolfo sintió una conexión silenciosa. Era como si, de alguna manera, él ya supiera que ese hombre, a quien hasta entonces solo conocía como una figura distante, era su padre. Rodolfo se agachó hasta estar a la altura de ellos, sin saber exactamente qué decir. Pero cuando el niño tomó su mano con timidez, fue como si todo el peso de una vida de negligencia cayera sobre él. Yo quiero intentarlo, dijo con la voz vacilante. Quiero intentar ser un padre. No sabía si sería capaz, pero ante aquellos niños por fin sintió que tenía algo real por lo que vivir. Mientras tanto, las miradas de la familia y de los amigos de Rodolfo comenzaron a dispersarse, aunque aún estaban en shock por lo ocurrido. Su padre parecía derrotado y su madre murmuraba algo acerca de la reputación y de arreglar las cosas. Pero Rodolfo ya no escuchaba. Sabía que no podía volver atrás. Cuando se levantó y volvió su mirada hacia Natalia, ella le ofreció una sonrisa casi imperceptible. No era una sonrisa de victoria, sino de alguien que, finalmente, vio al otro humillarse, pero no de forma negativa, sino honesta. Rodolfo no sabía lo que le depararía el futuro, pero por primera vez sintió que estaba en el camino correcto, aunque tortuoso. Demos el primer paso juntos, dijo con una voz ahora más firme. No sé qué hacer, pero lo intentaré. Y en ese momento, su futuro le pareció posible.
En ese instante, Rodolfo sintió una ola de alivio mezclada con miedo. El miedo a lo desconocido, a un futuro incierto, pero también el alivio de haber roto al fin las cadenas que lo ataban a su antigua vida. La boda con Fernanda nunca se realizaría y él lo sabía. Pero al mirar a sus hijos, al ver la tímida sonrisa de uno y la mirada esperanzada de otro, comprendió que quizá era posible reconstruir su historia. No sería fácil, no habría garantías. Pero ahora estaba dispuesto a vivir la verdad. Ya no necesitaba impresionar a nadie. El verdadero éxito, se dio cuenta, no residía en tener más poder o más dinero, sino en la capacidad de amar y corregir los errores del pasado. No sabía a dónde lo llevaría ese nuevo camino, pero estaba listo para seguir adelante. Rodolfo salió del salón con los hijos a su lado y Natalia caminando detrás, con paso firme pero suave. No sabía lo que el futuro depararía, pero sentía que por fin había dado un paso hacia lo que realmente importaba. El peso de una vida de decisiones equivocadas comenzaba a desvanecerse y en lugar de una imagen construida, empezaba a edificar una verdad. La responsabilidad, la paternidad, el amor, esas eran las cosas que finalmente comprendía. Y a pesar del caos que aquel día trajo, Rodolfo sabía que ese sería el punto de inflexión de su vida. El momento en que dejó atrás la fachada del hombre perfecto para convertirse, finalmente, en un padre.